Hola a todos, hoy día tenemos una invitada muy especial desde Costa Rica. Ella es María Delgado Jiménez, licenciada en psicología con formación en el enfoque centrado en la persona, terapia de artes expresivas y prácticas contemplativas aplicadas a la salud mental. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la integración de modelos humanistas contemporáneos, con énfasis en el acompañamiento psicológico desde una perspectiva no directiva, empática y profundamente respetuosa de la experiencia subjetiva de cada persona. Ha complementado su formación con herramientas de regulación emocional, mindfulness, compasión y abordajes psicoterapéuticos orientados al trauma, manteniendo siempre como eje el principio de la tendencia actualizante y la relación terapéutica como vehículo de transformación. María trabaja principalmente con mujeres adultas y adolescentes. Es fundadora del proyecto NIUBU, ¿se pronuncia bien? Sí, Nieve. NIUBU, un espacio terapéutico que une el arte, la naturaleza y la psicología humanista, y que se inspira en la sabiduría del bosque nuboso costarricense como metáfora de los procesos internos. Su labor se caracteriza por un enfoque ético, creativo y comprometido con el bienestar emocional, facilitando procesos de desarrollo personal, tanto individuales como grupales. Y también es representante de Espacio CP en Costa Rica, que nos tiene muy orgullosos por eso. ¿Cómo estás, María? Hola, muchísimas gracias. Sobre todo gracias por esta invitación. Me ilusiona mucho siempre poder compartir, sobre todo de conexión creativa. Y muchísimas gracias de verdad. Y me encuentro súper bien, súper ilusionada de estar acá compartiendo. Sí, nosotros con mayor alegría y pudimos organizarnos para juntarnos en un tiempo que tú puedas expresar todos tus conocimientos. Y quería empezar preguntándote un poco qué sería entonces conexión creativa, que nos puedas contar, que todos puedan saber. Claro. Bueno, primero voy a contar que que conexión creativa hace referencia al enfoque centrado en la persona, pero realmente es terapia de artes expresivas desde el enfoque centrado en la persona. Y las artes expresivas nos habla del uso de los lenguajes artísticos para la salud mental, también en el cambio social, en lo educativo como intervención. Y nos lleva mucho a la introspección, el autoconocimiento, me encanta decir que la exploración y conexión creativa justamente fue desarrollada por Natalie Rogers, la hija de Carl Rogers, imagínate vos. Claro. Em, y digamos, en América Latina, a veces las personas lo llaman arte terapia, como si todas las artes expresivas, o sí, digamos, musicoterapia, dramaterapia, fueran arte terapia, pero realmente no hace referencia justamente a que integra todos los recursos artísticos para el conocimiento y la transformación, exactamente. Y pues eso, ¿verdad? Hay diferencias, usamos cuatro recursos. Ya. eh, Usamos todo lo que venga se llama arte terapia, todo lo que venga como plástico y visual, donde está la pintura, la escultura, la fotografía, el video, trabajar con barro, todo esto es arte terapia, es lo más manual. También usamos todos los recursos de la música, hacer música con nuestro cuerpo, usamos canciones, usamos el movimiento también, usamos los recursos de la danza terapia, del movimiento de danza terapia, incluso de danza de movimiento auténtico. Y siempre es una danza que no es justamente estructurada ni nada, sino que dejamos que fluya lo que el cuerpo nos tenga que contar, o, ¿verdad? Las emociones y sensaciones. Y además usamos los recursos literarios, todo que sea cuentos, poesía, una poesía que no es en prosa, sino lo que salga de la escritura, usamos diarios de noche, diarios de día, o sea, usamos muchos recursos. Además, aporta la caja de arena de terapia de juego. Ujú. Y también usamos mucho la imaginación, trabajamos mucho con eso, incluso usamos meditaciones, siempre usamos como para incentivar, como para crear. Y justamente es eso, conexión creativa es el modelo creativo y también integra como el juego.
ambos. Para mí es ambos realmente. Y no es este juego de niños para nada, sino que es un juego para adultos. Es más, más sí, lúdico, por decirlo así, que la palabra sería lúdico realmente. Sí, eso. Mira, Entonces, perdón, pero aquí como que, ¿verdad? Entonces hay más artes expresivas, me refiero que hay otros modelos, pero el de Natalie Rogers se quedó como conexión creativa. Ujú. ¿y qué lo diferenciaría el de Natalie Rogers? Claro. Bueno, Natalie Rogers lo diferencia en que ella estaba muy comprometida con el trabajo de su papá, entonces se basó en la tendencia actualizante, en que todos tenemos esta capacidad de seguir creciendo si se nos dan las condiciones. Y los terapeutas que vienen del enfoque centrado en la persona en artes expresivas sostenemos esas condiciones, ¿verdad? La empatía, la consideración positiva incondicional, la escucha, la presencia y la autenticidad, principalmente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo diferencia de los otros modelos, que realmente yo he transitado el otro modelo también y tampoco ellos sí lo tienen integrado, pero no tan, el marco no es, el marco teórico no es tan parecido, o sea, no tan parecido, no como tan reconocido como esto viene de Carl Rogers y ellos son a veces como más fenomenológicos, diría yo. Pero sí, yo me puedo imaginar, yo admiro mucho a Natalie, eh, me encanta mucho su trabajo, y me puedo imaginar que fue para ella crecer siendo la hija de Carl Rogers. Entiendo que su papá, que su mamá era una bailarina, eso es lo que entiendo, y que ella era pintora. Entonces, creo que logro entender porque antes de ser psicóloga yo era fotógrafa y me daba cuenta que había algo ahí, algo de salir a tomar foto y algo terapéutico que me hacía sentir bien y que transitaba mis estados emocionales. Entonces puedo imaginarme por qué ella pudo darse cuenta que a través de la pintura y quiso seguir explorando porque se le permitió. Ujú. Suena como que es la mezcla perfecta de sus padres, ¿no? Desde la teoría psicoterapéutica y desde el arte y expresión de su mamá. Por supuesto que sí, claro que sí, yo me puedo imaginar lo creativa que era ella y también esto de verdad de la subjetividad del arte, cómo lo transitas, exacto, sí, sí, es la combinación perfecta de sus papás. Y también del enfoque, porque dejarla explorar. Ajá. Eso Sí, te... Natalie era psicóloga, había sido maestra en la universidad, creo que tenía un doctorado, es lo que entiendo. Y yo tengo que ser honesta desde mi sentir, siento que lo que le trae también la creatividad del juego al enfoque también viene a ser como una parte muy espiritual del enfoque, se Mm. conecta con la espiritualidad, sí, es ¿Cómo, un cómo- trabajo muy espiritual. ¿Mm? cómo lo sientes desde que trabaja desde lo espiritual? Claro, conexión creativa hace referencia a, por ejemplo, a este modelo de ser intermodal. Em, por ejemplo, en un espacio nosotros, voy a hablar como por un espacio más grupal se lleva más tiempo, podemos trabajar, estar danzando, ¿verdad? Sin una música que no tenga palabras, pero estamos trabajando las sensaciones, lo que viene en nuestra imaginación y lo podemos llevar al barro y seguir trabajando ahí. Y que tal vez que termino con el barro y puedo ir y escribir. Entonces, la intermodalidad de la que hablamos es la conexión entre uno y otro de los materiales. Y también hace referencia a esto de cuerpo, mente, espíritu y cómo nos relacionamos con la naturaleza, con la comunidad, cómo impacta esto en nuestras vidas. Entonces, de ahí es donde viene como también esta forma espiritual de relacionarnos. Ujú. Ahora recuerdo que cuando hiciste el diplomado con nosotros, de manera presencial, acá en Chile, y viniste, hiciste una actividad que, si no me equivoco, era como de expresiva, ¿no? De arte terapia, puede ser, donde Sí, todos participamos en silencio, recuerdo, y todos fuimos acomodando esto, algunas hojas, alguien tomó ropa, bueno, estábamos en un lugar abierto,
en el pasto y todos fueron colocando algo ahí, ¿no? Sin decirnos nada. Y fuimos como armando una hora, podría ser. Ahí tú me ayudando y fue muy profundo, yo lo sentí muy profundo, llegó muy a mí y sin necesidad de palabras. Eso me llamó mucho la atención también de manera grupal. Ajá, sí, eso me parece, es una de las experiencias más bonitas que he tenido en grupal y me recuerdo la subjetividad porque lo estás diciendo, cada uno en silencio fue trayendo lo que necesitaba elaborar y cada uno pudo escuchar y no sé si recuerdas que al final se abrió como el espacio donde cada uno podía expresar lo que quería expresar y cada uno contaba su historia diferente, uno de la otra. Ahí estaba como ahí es donde se sostienen las condiciones, sobre todo. Siempre trabajamos en silencio porque ahí es donde vienen las imágenes y comienza a llegar lo que necesitamos elaborar. Entonces, por eso trabajamos en silencio. Y claro, yo como soy costarricense me agarro mucho de la naturaleza. En realidad es como un aporte que le hago. Siempre usar hojas, palitos y eso como que conecta a las personas con la naturaleza y su espiritualidad. Entonces es muy interesante, pero eso es uno de de las formas que lo trabajamos grupal y sí siento que es ahí donde siempre sostenemos, primero que todo están los materiales y cada uno sale a explorar, ¿no? Esto de ir y explorar y encontrar qué me gusta o eso que dices de poner la ropa, otro pongo esto, ¿verdad? Cada uno explorando. Y luego, y ahí comienza la creatividad. Y luego al final, cuando abrimos los espacios, nunca rompemos resistencia, le damos la palabra al que quiera compartir. Eso es como los grupos de encuentro se sostiene, ¿verdad? La escucha, la empatía. Y yo que he estado transitando en espacios donde cuando me formé hicimos 36 sesiones, que eran cada 15 días, y luego hice una formación de 25 sesiones. Yo me caso con los espacios así grupales porque se vuelven sumamente transformadores. Y vos lo sentiste ese día, ¿verdad? Que había algo ahí muy profundo y cada uno llegaba donde necesitaba llegar. Incluso habían personas que no quisieron participar y eso también estaba bien recibido, no querer participar. Sí, me Ujú. llamó mucho la atención esto de, claro, no haber participado de repente como hacer una pintura, un dibujo en conjunto, a través de la música, a través de un baile, pero con cosas de la naturaleza igual, como dices tú, de repente hojitas, palitos, flores, que todos fuimos colocando de distinta manera, de forma muy respetuosa. No hubieron tantas instrucciones de tu parte, sino dejaste, ¿no? que fluyera, que nos guiara esta tendencia actualizante en grupo y se formó algo muy bonito que tocó a cada uno, sentí. Incluso los que no participaron y vieron, yo creo que de alguna manera igual estaban muy emocionados en esa situación. Difícil de escribirlo, pero se vivió muy profundo. Y Sí, también me nace esa pregunta, bueno, yo trabajo con niños, como tú bien sabes, desde la no directividad también. ¿Cómo tú lo ocupas en sesión quizás? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo aparece? ¿Cómo le das las opciones? Me gustaría hacer un poco de eso. claro, bueno, primero creo que lo dijiste, yo no trabajo con niños, aunque sí hice una pequeña formación para acompañar niños porque me parecía importante, sobre todo porque a veces acompaño a adolescentes, entonces quería como entender. Y con ellos es diferente, pero sé que si tienes terapia de juego, súper bien, ¿verdad? Que puedes ingresar muy bien en ese campo. Pero en consulta, cuando los consultantes vienen, a veces ya ellos intuyen o ya me escogieron por ese motivo, o es uno de los motivos por los que me han escogido. Pero normalmente yo se los comento, como que yo trabajo con el enfoque centrado en la persona, uso las artes expresivas. Me ha pasado, por ejemplo, que muchas veces las personas se sorprenden y dicen, no, uy, y eso me encanta decirlo, uy, no, yo soy malísimo artista y me encanta decir esto. Compartimos, siempre comenzamos por ahí, todos somos artistas, todos podemos expresarnos y cada uno de nosotros lo está haciendo con los aretes que yo uso, con la ropa que yo uso, ya me estoy expresando. Entonces es como, ah, ¿verdad? Y la otra es que nada puede salir mal. Aquí nada nunca va a salir mal. Entonces ellos ya se sienten como, ah, ¿en serio? Y hay gente que una vez me dice, no, porque sale el autocrítico, yo soy malísimo, malísimo en esto. Entonces, con el tiempo me ha pasado que hace poco una de mis consultantes
El primer día cuando se lo dije me dijo que no y seguro se fue a explorar por ella misma. Y en la segunda sesión me dijo, ¿sabes que me voy a comprar un libro para pintar? Entonces ya comienza esto, ellos solos comienzan a hacerlo. A otros que tienen como más esta apertura y ya me dicen de una, ¿verdad? Yo, de hecho, le pedí permiso a una de mis consultantes para contar como algo que había sucedido en sesión. Ella sí me escoge a mí justamente porque a ella le gusta mucho bailar y le gustaba mucho como explorar esto, escribe. Entonces, ellos sí ya lo reciben como, como muy, muy abiertos. Yo siempre les digo que es una invitación y en el momento, por ejemplo, siempre yo ando cargando una caja de materiales, eh, una caja grande donde tengo crayoles, tengo tizas, pinturas para las manos de estas que se pueden, no se quedan marcadas, ¿verdad? Jalo carboncillos, materiales. Literalmente es como una caja de un médico, pero así llena de materiales y siempre está ahí en el espacio, por si en algún momento estamos en algún espacio en donde ellos no pueden expresarse, lo puedan hacer a través del arte. Incluso tengo una maraca por si necesitan acompañar la emoción. Pero en ocasiones yo también tengo como ciertos dispositivos, ya voy como ya entendiendo como, podría prestarle este libro y traigo un libro silente. El libro silente no tiene palabras, son unos libros de puras imágenes y entonces tal vez se lo presto porque está transitando, o sea, lo vemos juntos y los está transitando tal vez algo que no está pudiendo transformar y donde lo ve, luego le invito a, si quiere, a usar un espacio para hacer un proceso creativo. Así le llamamos, un proceso creativo y esto me encanta, eh, como repasar lo que no es un producto bonito. Nunca estamos, por eso decimos que no va a salir nada mal, porque no es nada bonito, sino más bien expresivo. Entonces, ellos lo hacen, yo siempre me quedo cerca de ellos para que sepan que yo estoy ahí observando y esto también va a traer la pregunta que les voy a poder hacer si es que luego quieren compartirlo, porque también perfectamente podrían no compartir. Y como te dije, siempre va a ser una invitación a ver si quieren explorar. A mí me parece que es como, quiero explorar y siempre quieren hacerlo. Y les, como que uno realmente ve que se emocionan. Y que hay gente que cree que es como para rellenar la consulta, pero no es así, realmente da mucha profundidad, porque las personas detrás de esto seguimos explorando, sigue como este hilo, ¿verdad? Hacer la pregunta. Nunca tenemos que pensar que lo que la persona hizo es solamente así como tu retrato mental, porque creemos que la obra en sí habla por sí sola, es un producto que habla por sí. Entonces, podemos hacerle preguntas, podemos seguirlo interviniendo. Eh, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero sí, y también me ha pasado hace poco y me parece súper valioso contarlo, que una de mis consultantes entra y yo la miro, ella trae algo en las manos, traía su diario, pero yo estamos en la consulta conversando y en la mitad, en algún momento que ella me está contando algo que le ha dolido mucho, me dijo que ese día me sentía tan mal que escribí y me cuenta y me abrió el espacio para que le dije, ¿quieres contármelo? ¿Quieres leerlo? Porque creo que para eso había traído el diario y me lo leyó y por eso te hablaba de la profundidad, porque fue como impresionante en ese momento. Yo realmente pude experimentar que era el dolor tan grande que ella estaba transitando, que yo sabía que había mucho dolor, pero no lo había podido, o sea, ahí fue como si hubiera estado en ese momento. Y por suerte ella pinta, entonces ahí mismo había hecho un dibujo y estuvimos explorando a través del dibujo, preguntándole y ella siguió profundizando desde ahí, acompañando, incluso transformando, que era lo que había pasado. Entonces por eso creo que le da muchísima profundidad a los espacios. Ujú. Suena muy bonito y profundo, profundo como se va avanzando en ese proceso.
Sí, y yo principalmente me enamoré de justamente del enfoque porque me hace ser no tan directiva, siempre, ¿verdad? Que todo sea una invitación, em, que sea respetuoso. Mm, sí. Pensaba cuando, haciendo como la idea de cuando llegan a terapia, bueno, debe haber algo verbal de repente si ellos quieren. Y ¿hay algún seguimiento? Bueno, comparando otra vez con la terapia de juego, perdón, pero de repente hay reflejo de seguimiento mientras ellos hacen alguna actividad. ¿Pasa lo mismo en la terapia creativa o tú esperas a que ellos nazcan y solo vayan comentando? Perdón, la primera pregunta que me hiciste fue. Sí, también esto, hay una etapa verbal. Ah, sí, ajá. Bueno, terapia de artes expresivas es reconocida como una terapia no preverbal, lo que quiere decir que incluso hoy se conoce como un modelo ascendente que entra por el movimiento, lo sensorial, lo kinestésico y luego lo llevamos a la cognición. Pero sí, por lo menos en mis espacios, no todos, eso me encanta decirlo, no todos mis espacios son de artes expresivas, no siempre hay. Hay algunas sesiones en que solamente conversamos porque siempre nos llevamos por lo que quiere, digamos, no por lo que quiere, sino por lo que esta persona está transitando. Entonces, a veces yo tengo ya algo en la mente y en realidad me doy cuenta de que la persona va por otro camino y sigo el camino, que por eso soy del enfoque centrado en la persona. O sea, me quedo con la persona. Entonces, aunque yo quisiera, tal vez podríamos explorarlo, en realidad es lo que esta persona necesita y lo que necesita es hablar y tal vez no iría digamos, no iría el arte ni el movimiento, necesita hablarlo. Entonces sí, sí lo combino así, como verbal y no preverbal. Y también sí he abierto como lo hago como más en los espacios cuando sí son como talleres, ahí sí vamos totalmente lo artístico o, ¿verdad? A lo creativo. Y en cuanto al seguimiento, sí yo suelo, bueno, suelo preguntarles, por ejemplo, si hacen un proceso creativo, si se los quieren llevar a sus casas o quieren que yo lo conserve. Y si ellos se lo llevan, yo siempre les hago invitaciones de que sigan interviniendo, que hablen, que le pongan, que le quiten, que lo pongan en algún lugar donde lo vean y ahí sigue dándose la conversación. A veces puedes conversar con el producto una semana o ya lo dejan y, ¿verdad? Si luego pueden y lo traen, pues ahí seguimos conversando con eso, pero siempre es muy respetuoso, por eso la base siempre va a ser el enfoque centrado en la persona, ¿verdad? Que sea hacia donde el cliente quiera ir. Ajá. Sí, lo encuentro muy respetuoso y ese acompañamiento le proporciona mayor seguridad, mayor confianza. Yo creo que se siente aceptado de expresar de alguna manera distinta lo que están Sí, sintiendo. también siento que en mi propia experiencia, creo que se da mucho o representa mucho esto de la consideración positiva incondicional, no solo porque los productos no tienen que ser hermosos, ni nada estético, sino ya ahí hay ¿verdad? Una aceptación de que no hago, no, tal vez no puedo combinar bien los colores, sino también de que comienzo a aceptar esto, comienzo a aceptarme a mí misma y me atrevo a explorar el mundo y la creatividad comienza a ser parte de la forma en que vivo el mundo. Ujú. Recuerdo alguna vez, no sé si será arte terapia, pero quizás se acerca, a ver, tú me vas corrigiendo, haber trabajado con un adolescente y me comentaba en un momento como que sentía algo, pero no sabía cómo decirlo, no le encontraba la palabra adecuada, como que, y como tengo cosas de juguete, también habían lápices y hojas, y le pregunté, mira, quizás podamos expresarlo de esta manera. En un principio lo dudó porque pensó que tenía que dibujar, y empezó a hacer raya y de algún momento empezó como a aparecer una sensación. Ella después me la explicó y fue como muy liberador para ella, algo que no podía verbalizar, lo plasmó en esa hoja y ahí con los colores, no era un dibujo así como uno esperaría, pero había muchas rayas y le permitió como un alivio muy profundo, lo sentí.
Eso es una intervención, exactamente, ahí está la intervención. Sí, que es lo que digamos, te comentaba al principio, antes de, bajo cámaras, no antes de las cámaras, que te comentaba que a veces hay emociones que no, o sensaciones que no podemos darles palabra. Y ahí es donde entra el arte, igual que como el juego. Por eso te decía que están muy unidos en realmente la creatividad y la conexión creativa está muy unida al juego y entra y te da como ese espacio. Y sí, nunca estamos buscando que sea ahí, es lo que asusta más, ¿verdad? Como, pero cuando la persona le das el espacio para que converse sobre lo que sintió y los colores y no interpretarla, ¿verdad? Porque puede ser que haya un rojo y que ese rojo no sea el enojo que muchos, como psicólogos, nos, ¿verdad? Veíamos el rojo y está enojado, pero realmente puede ser que, digamos, para mí el rojo representa como mi amor hacia la vida, ¿verdad? Como la sandía. Yo pinto muchas sandías y es porque estoy muy enamorada de la vida. Entonces, hay que preguntarle a él, a la persona, porque es el único que puede darle significado a su subjetividad. Entonces, sí, creo que sí hiciste una intervención tal cual como era, Qué bueno. Mira, qué como es. importante igual lo que mencionas de esto de no interpretar, porque uno tiende a interpretar, dibujaste esto, hiciste lo otro, o como bien comenta, el rojo, esa agresividad. Entonces, como que nazca desde ellos qué hicieron y cómo lo sienten. Así es, ¿o no? Así es, justamente de eso se trata, de que siempre preguntemos. Por eso te decía que yo me quedo cerca y a veces veo a la persona y cuando termina, yo siempre le pregunto si me quiere comentar. Y porque puede que no necesita hacerlo. Por eso es preverbal, entonces, y ya ahí está el trabajo hecho. Pero entonces, si me comentan, le pregunto, mira, vi que te tardaste más, por ejemplo, en este sillón, ¿por qué? Y entonces la persona sigue explorando, este espacio es un espacio seguro, tardo muchas horas, veo mi teléfono. Entonces ahí seguimos la conversación, seguimos explorando. Ah, veo también que no es que, como si le tocara, quisiera dibujar, ¿no? Vaya a un lado, dibuja y tú esperas que te muestre el dibujo, sino que tú estás viendo el proceso también de creación. Sí, Se va exacto. sintiendo, cómo se va moviendo, quizá qué emociones van apareciendo en cada proceso, en cada momento. Claro, observamos la persona, sus facciones, ¿verdad? Y en qué se está, incluso cómo toca el papel, qué materiales escoge, porque los materiales hablan también, por qué escoge estos materiales, y uno le puede preguntar. Hay gente que no soporta tener algo que les toque las manos y usted lo mira, ¿no? Esto, pero no, pero siempre preguntamos y esto es, y además está ahí la presencia, ¿verdad? Que también es esto de acompañar desde esta presencia, aunque no me estás hablando. Entonces me parece, bueno, para mí ha sido una de las experiencias más hermosas que amo así definitivamente y sé que vienen cosas muy hermosas y el trabajo de Natalie Rogers es muy conocido en las artes expresivas, en el mundo de las artes expresivas. Ella es pionera, igual que Sean Neal. Ellos eran amigos, solo que ella sí se quedó estaba tan comprometido con su papá que obviamente sabía que ahí, y voy a contar por qué se sabía que era por ahí y eso nos diferencia y incluso ella es entre las fundadoras de la IATA, que es como la organización mundial en donde no solo se difunde, sino que también como que se regula y se reúnen todos los de música, drama, y ahí están como conglomerados como para seguir trabajando y conociendo y aportando y investigando, hacen un congreso igual. Ella es la fundadora y ha sido reconocida como una de las principales inspiraciones. Su trabajo es muy reconocido, sigue siendo un pilar. eh, Creo que a veces como nos da como esto de tener las condiciones. Yo recuerdo mi experiencia de pasar primero por conexión creativa. Yo sabía que había algo que mi maestra me ofrecía, que era experiencial para mí, porque ella nos daba teoría, pero yo sentía algo. Y este algo entonces me hizo que quisiera saber más sobre el enfoque centrado en la persona y que para mí tuviera tanto sentido desde, ¿verdad? Desde sentir estas condiciones. Y se daban ahí, y se dan, eso es lo que buscamos, que se den, que estén ahí. Eso es lo que lo hace tan terapéutico o que transforme.
Y eso, y bueno, creo que el trabajo de ella sigue creciendo, ¿verdad? Sigue floreciendo. Ella fundó el Instituto de Artes Expresivas Centradas en la Persona en 1984 y sigue vigente. Ajá. En América Latina, en Argentina se ha desarrollado mucho, se ha desarrollado actualmente en Guatemala, en El Salvador, México y obviamente pues de Estados Unidos, y pero sí hay en Hong Kong, hay en todo lado, sí. Ujú. Hay varias opciones entonces para poder conocer esta... Sí, sí, se va como semillitas y bueno, y también el trabajo súper importante de Lauri, pero sí, ahí sigue, ella es pionera y es sumamente reconocido su trabajo, es muy valioso su aporte. Mira. Ujú. Oye, quería preguntarte a ti, como mencionaste un poco de cómo llegaste a esto de la conexión creativa, porque siento que de alguna forma, no sé si nosotros lo buscamos o nos busca a nosotros, pero siento que quizá te pasó algo Ajá. así también, porque te veo muy comprometida con esta forma de trabajo. Sí, creo que, bueno, yo por mi contexto no tenía no entendía mucho de las emociones, solo podía reconocer como esto o los sentires. Era una persona de mucho pensamiento, yo soy muy pensativa. Y entonces podía reconocer como, por ejemplo, el enojo, la tristeza, no, el enojo y la alegría, por así decirlo. Transitaba esas emociones, pero yo sabía que había algo muy profundo que me estaba doliendo y que no podía ponerle nunca palabras. No había forma y me dolía un montón. Entonces, en el 2018 tuve la oportunidad de hacer mi primera formación acá en Costa Rica de arte terapia y de ahí, no sé, hice otra y luego entré a Conexión Creativa y fue como enamorarme completamente de este modelo más que es tan amoroso y siempre, digamos, como ahorita yo trabajo con personas que tienen historias de trauma, sobre todo he estado acompañando personas que han sufrido abuso sexual infantil. Creo que no hay forma más amorosa de transitarlo y que no tenemos ni que apalabrarlo porque lo estás trabajando y no estás usando lo verbal si no necesitas hacerlo. Y si necesitas, ahí está el espacio tan amoroso, tan cuidado. Creo que sí. Y por eso llegué ahí. Creo que tiene mucho potencial. Entiendo que se está haciendo cada día más famoso, que cada día hay más gente llegando ahí. Y en mi país también el psicólogo es ah, es que no sé cómo decir la palabra, pero es muy vigilado. Entonces, el enfoque centrado en la persona me da como esa seguridad de tener tanta base científica. Y esto es lo que, sí, por cierto, que les quería comentar que en algún momento escuché un video donde Natalie decía que si ella sabía que si ofrecía las condiciones nos había dado su papá, ella no podría hacerle daño a la gente. Y esto siempre es como muy, así como muy valiente para mí decirlo, como siempre que yo tenga la base del enfoque centrado en la persona, cualquier intervención que vaya a hacer no sería dañina. Entonces, el arte pues se vuelve ese espacio seguro también, basado desde ahí. Y desde ahí pues para mí era principalmente eh, mantenerme en algo que tuviera evidencia científica. Y Mira, ella siempre se respaldó con el trabajo de su papá. Ujú. sí, hay mucha validación científica y teórica desde el enfoque, y creo que quizá el abordaje en trauma como que va muy bien con el enfoque, como dices tú, no lo va a dañar más, porque es muy cuidado ese espacio. Y el arte es una forma natural de expresión, a su ritmo, en su espacio, sin presiones. Debe ser muy bonito ese trabajo también. Sí, sí. De hecho, hace poquito estaba leyendo una pionera en México y me sorprendió y me hizo tan feliz porque ella puso en su libro, si no conoces a alguien que esté informado en el trauma, y busca a alguien del enfoque centrado en la persona. Y fue como, ay, qué hermoso, qué hermoso. Sí, Qué bonito, sí. También me comentabas que recientemente habías adquirido un libro. sí, que quería compartírselos.
Porque bueno, como les decía, el trabajo de Natalie Rogers sigue ahí, sigue trabajándose, sigue elaborándose igual de su papá. Y entonces este año, el año pasado salió este libro que es de Laurie Rappaport. Trabajó con trabaja con Conexión Creativa. Entonces hace una amalgama de arte terapia, focusing y terapia de artes expresivas. Y el libro está, en cada capítulo ella va explicando digamos, la mirada rogeriana, luego habla de las artes expresivas y finalmente habla de focusing y deja un montón de ejercicios súper lindos. Ella tiene también una fundación basada en terapia de artes expresivas y focusing, pero sí, el trabajo de ella es parte de lo que sigue hoy. Muchas personas se forman en este enfoque. Ajá. Súper hermoso, entonces se lo recomiendo y salió en español porque estaba en inglés, pero esta versión ya salió en español y es lindísima, tiene un montón de ejercicios y tiene así como montones de lo que te hablaba, como que no hay nada Mm. bonito, sino que más bien sea expresivo, tiene muchos ejercicios, entonces creo que lo pueden usar para sus procesos y para conocer más de esto, claro. Mira, por un lado veo que se sigue trabajando y aprendiendo de la arte terapia y eso nos serviría un poco para aprender a trabajar si a alguien le interesa ir abordando Sí, arte. sí, claro que sí. Y también, bueno, en las artes expresivas tienen mucha evidencia científica para trabajar con trauma, pero con estrés, con depresión, con ansiedad. Hay bastante evidencia hoy. Incluso una de las mayores terapeutas hoy que desde los enfoques expresivos, Katy Malchoy, también menciona a Natalie. Entonces sí creo que seguimos ahí. Entonces sí vale la pena integrarlo y eso es como mi mejor recomendación, quería como compartirla. Em, y eso también, ¿verdad? También como eso de la intuición y seguir nuestro corazón, que es lo que realmente nos apasiona. Sí. Muchas gracias, María. Quería preguntarte dónde te encontramos, vi ahí tu proyecto, de qué trata, cómo te pueden encontrar en redes sociales si a alguien le interesa saber más del enfoque de ti, de las artes expresivas, o gente allá de Costa Rica también que quizá quiere en algún momento contactarse, o de Latinoamérica. Bueno, acá en Costa Rica mi página se llama Proyecto Naibo, que quiere decir ir a las montañas para reencontrarnos con nosotros mismos. Y también en Instagram me puedes encontrar y si no, en la página del ICP también están todos mis datos. Y trabajo en San José, Costa Rica y ahorita también voy a estar trabajando más como en el lado sur de la capital. Y eso, y bueno, ahí me pueden seguir. Sí. Bueno, te agradezco mucho esta entrevista. Me siento también muy orgulloso de que hayas participado en el diplomado, de que ahora seas representante de Espacio CP en Costa Rica y puedas seguir difundiendo sobre el enfoque y tu lindo trabajo también. Gracias. Y no, y también contarles que sigo en el de profundización. De ver que estás trabajando en adulto en profundización, así que Sí, ajá, sigo. Siempre sigo como muy casada con el enfoque, me gusta mucho y me parece fenomenal y la verdad que sí, y estoy muy comprometida igual también con compartir con las costarricenses, sobre todo esto y con Latinoamérica, que es lo que vamos haciendo. Ujú. Muchísimas gracias a vos y a los que nos vean en diferido por el espacio también y por su tiempo. Claro. sí, fue una muy linda entrevista y aprendí bastante. Quedé muy interesado en seguir aprendiendo esto, así que quizá adquiera el libro, me gustó. Y sigo buscando Sí, cosas. claro. Bueno, eso María, muchas gracias. Chao. Chao. Bye, bye.